Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Robert, bienvenidos un día más, una semana más a este canal de fotografía, donde nos encanta hablar de fotos y de fotógrafos con mayúsculas. En esta ocasión volvemos con esta serie de estas 5 lecciones condensadas que he aprendido a lo largo del tiempo del estudio y de fijarme mucho en cómo fotografían grandes autores. En este caso traemos a uno de los mejores que os podéis echar a la cara, nada menos que Konstantin Manos. Si tenéis algo de curiosidad por conocer un poquito más de la obra de Konstantin Manos, hace un tiempecito en este mismo canal, os dejaré el enlace, tengo un vídeo en el que repasamos un poco su carrera y un poco pues esa inspiración que a mí siempre me sugiere el gran Konstantin Manos, uno de los grandes fotógrafos de la actualidad que sigue en activo, que sigue con sus workshops, que sigue con su trabajo en Magnum y que desde luego nos enseña en cada disparo. Vamos a empezar a huir, primero de todo, de las fotografías sencillas. Todos sabemos que es realmente fácil tomar una foto. ¿Por qué? Bueno, pues porque es nuestra cámara, nuestro móvil, hacer un clic y se acabó. Pero de ahí a conseguir transmitir una historia, transmitir una emoción, transmitir cualquier cosa a través de esa fotografía, de ese momento congelado en el espacio-tiempo, oye, es muy complicado. Y cuando nosotros lo conseguimos, tenemos que seguir insistiendo, porque generalmente el trabajar las escenas es lo que va a conseguir que tengamos una fotografía más compleja o una fotografía con un poquito más de sentimiento, un poquito más de nosotros mismos. Es decir, que cuando hayamos tomado una fotografía que sintamos que ha sido demasiado fácil para nuestro estado, para nuestro nivel, para nuestro momento como fotógrafos, vamos a seguir insistiendo. Segunda lección, necesitamos que ocurra algo excepcional delante de nuestra cámara. Muchas veces, y sobre todo lo sabréis los que practicáis mucha fotografía de viajes, fotografía de calle, por lo general no suele pasar nada. Es decir, la gente vive su vida, las cosas pasan delante de nosotros, pero no sucede apenas nada que nos llame demasiado la atención. Ni siquiera esos momentos irrepetibles que muchos de los fotógrafos de calle pues vamos buscando. Tenemos que tener paciencia y tenemos que saber buscar, tenemos que saber calmarnos y sentir cómo las cosas suceden a nuestro alrededor, integrarnos y respirar de esa realidad. Y poco a poco os puedo asegurar que con un buen par de zapatos y un poquito de paciencia y con la cámara siempre en la mano y siempre alerta, vamos a encontrar situaciones que de verdad van a merecer ese clic. Oye, yo hago una pequeña pausa, ¿para qué? Para recomendaros que en robertomasfoto.com tenéis toda la oferta de formación online, tanto los cursos online como las masterclass en directo, y también para los grupos que ya se están montando, tanto para los grupos de verano en los cursos y talleres presenciales que vamos a realizar en numerosas ciudades de España, como después del verano, así que no os lo perdáis y reservad vuestra plaza. Tercera lección, no es necesario documentar la realidad. Si no somos fotoperiodistas, si no nos estamos autoobligando a documentar una situación que estamos viviendo o estamos viendo, no tenemos por qué ser tan fieles a la realidad. Podemos inventarnos nuestra propia realidad. ¿Cómo? En el procesado, bueno, yo os animaría a que lo hagáis directamente en cámara, a través de vuestra propia visión, de vuestra propia creatividad, de cómo buscar esas historias y cómo llevároslas a vuestro terreno, cómo jugar con los encuadres, cómo encontrar la posición correcta, cómo trabajar la luz para encontrar a través de la luz y tal vez de los colores unas sensaciones diferentes y distintas. ¿Por qué os lo digo? Porque esto viene en relación a lo que comentábamos. Muchas veces que ocurra algo excepcional es complicado, pero nosotros mismos, a través de nuestra visión, Konstantin Manos nos ha enseñado que podemos montar nuestro propio universo, nuestro propio mundo y universo visual con el cual llegar al corazón de nuestra audiencia. 4. Vamos a buscar la complejidad de nuestras composiciones sin que los elementos que nosotros introduzcamos en ellas se solapen entre sí. Y es que muchas veces cuando estamos hablando de trabajo de capas, cuando estamos hablando de que muchos elementos intervienen dentro de un mismo encuadre, es muy común que tengamos la mala pata de que alguno de los elementos se solapen entre sí. O bien, pues porque son figuras contrastadas con un fondo claro y prácticamente una silueta se convierte en un bulto negro, o también diferentes situaciones en las cuales los elementos
conectan demasiado entre sí y no se ven como elementos individuales dentro del conjunto de nuestra foto. Y esto es importante y Constantin Manos lo trabajaba mucho. ¿Cómo se trabaja? Teniendo paciencia y sabiendo disparar en el momento adecuado. Tanto otros fotógrafos como yo, no sé si Constantin Manos, hasta aquí ya no llego, pero no soy muy amigo de las ráfagas. Soy mucho más amigo de la observación, de la paciencia, del mirar por el visor y sostener el dedo antes de pulsar el obturador esperando que una ráfaga nos haga el trabajo. Yo personalmente creo que es mucho más agradable, mucho mejor el tener la paciencia y la capacidad de observación como para predecir ese movimiento y saber exactamente en el momento que tenemos que disparar. La complejidad va a aportar mucho a nuestras fotografías, pero los elementos los tenemos que estructurar de un modo agradable y adecuado. Y quinta lección de Constantin Manos, que creo que a mí personalmente es algo que siempre me ha influido mucho, porque es un autor que me influye mucho en mi trabajo y lo podéis encontrar en mi perfil de Instagram, en @robertomasf. Toda la importancia que yo le doy a trabajar el color en la escena con la cámara, buscar el color dentro de tu fotografía como el autor que compone un poema, que el color aporte, que el color signifique, que el color le dé ese punto diferenciador a tu fotografía, ese hilo conductor que tal vez ya nos vamos un poquito del tema, pero ya no solo como fotógrafo, sino como autor, defina un poco tu obra y tu intención con esas fotografías. Y yo creo que autores como Constantin Manos, que también trabajó el blanco y negro en sus primeros años de una manera excepcional, el trabajo que ha ido realizando con el color ha sido muy autoconsciente y eso se traslada a un gran trabajo homogéneo y desde luego a una intencionalidad muy clara que denota inteligencia y sensibilidad de este autor americano. Y nada más, yo creo que tenemos muchas cositas como para practicar, como para inspirarnos, como para motivarnos. De nuevo, si queréis investigar un poquito más sobre Constantin Manos, os dejaré el enlace también en la caja de descripción para que yo ya hablé de Constantin Manos y podáis investigar un poquito más sobre él. Os animo a hacerlo porque de verdad vais a encontrar un autor excepcional. Y de nuevo, os animo a que visitéis robertomasfoto.com, que encontraréis mis cursos online, mis talleres y workshops de trabajo en directo y sobre la calle, y luego también por supuesto mi perfil de Instagram donde me encontraréis con mis fotos diarias en @robertomasf. Nos vemos en otro vídeo. Chao, chao.